Y en esta carta vamos a analizar uno de los puntos más importantes, por qué el apóstol Pablo escribió esta carta, cuál fue el propósito, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esta carta, ¿no?, compuesta por estos capítulos, 6 específicamente de esta carta, tienen que ver precisamente con este título que ven en pantalla, ¿no? De la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. Ese es el título, ¿no? De la esclavitud a la libertad. ¿De qué? ¿Esclavitud de qué y libertad de qué? Pues vamos a ver ahora a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Era muy necesario que le escriba por lo que estaba sucediendo. Pero para esto, vamos a ponernos un poquito en el trasfondo histórico de los Gálatas, ¿ok? Dice aquí que esta carta escrita a los Gálatas fue escrita a varias iglesias, ¿ok? Varias iglesias de dicha región. Gálatas era una región donde se encontraba ya constituida algunas iglesias que el apóstol Pablo había levantado en su labor apostólica, ¿ok? Ahora, esto se desarrolla, lo pueden leer si gusta cuando tengan tiempo en casa, en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, ¿sí? Ahí habla en uno de sus viajes misioneros cómo pasa por estos lugares y empieza a hacer la labor de apóstol, ¿no? De levantar iglesias, establecer ancianos, ¿no? Y poder seguir predicando el evangelio, en este caso a los gentiles, a los no judíos, que fue el ministerio que tuvo el apóstol Pablo. Y vamos a ver un poquito de este trasfondo. Esta figura que ustedes pueden apreciar aquí, la vamos a resumir en el trasfondo histórico. ¿Y con qué tiene que ver estos dibujitos que aprecian? Bueno, el trasfondo dice lo siguiente. Este movimiento judío mesiánico viene del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ok? Inició en Jerusalén, ¿ok? Jesús es el Mesías esperado por Jerusalén durante muchos años, durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, ¿ok? Se reveló el Mesías como el Hijo de Dios, muchos judíos creyeron en Jesucristo, ¿ok? Y ellos abrazaron esta religión. Siguen siendo judíos, pero mesiánicos, que es como se les conoce, porque creen en el Mesías. Hoy en día, ¿hay judíos que no son mesiánicos? Sí, porque hay judíos que creen que Jesús nunca vino. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto era en el caso de los judíos, pero había otro grupo de personas que eran los gentiles, los que no eran judíos, como nosotros. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Abrazaron el cristianismo. Entonces, tanto los judíos mesiánicos como los cristianos no judíos abrazaron el cristianismo. Nació ahí en Jerusalén y poco a poco se fue extendiendo por todo el imperio romano, gracias a los primeros cristianos de aquella época. Pero para ese entonces todavía estaba la labor apostólica, la labor de los 12 apóstoles que había constituido el Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Estos judíos que habían abrazado el cristianismo, ellos venían con una serie de ritos del antiguo pacto. Por ejemplo, algunos de los ritos que ellos tenían, los vemos aquí, lo he podido adelantar un poquito para que lo vean. Uno era el rito de la circuncisión, ¿ok? El otro era lo que ellos conocen como el kosher. ¿Qué cosa es el kosher? Las comidas que ellos estaban permitidos ingerir como alimentos y comidas que no. Y finalmente, el Shabbat o el día de reposo. Estas cosas para ellos eran irreemplazables, ¿ok? Hasta que llegó Cristo y estableció un nuevo pacto. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que muchos judíos que se convirtieron al Mesías obligaban a los que no eran judíos, ¿ok? Los obligaban a cumplir estos ritos. Decían, ¿saben qué? Ustedes, ok, no son judíos, pero ahora se han convertido al cristianismo, que es nuestro Mesías. Perfecto, pero para que ustedes sean justificados, tienen que ser justificados por la ley. Y la ley dice que ustedes tienen que cumplir con estos ritos. ¿Ok? Con la circuncisión, con los alimentos que tenían y que no tenían que comer, y principalmente con el día de reposo, guardar el día de reposo.
Por eso es que hay algunas religiones que se basan en estas cosas y guardan el día de reposo. Hasta ahora hay. Sí, hasta hoy lo hay. Incluso de las comidas también. Sí. Y bueno, vamos a ver algunas cosas en detalle. No saben lo que se pierde. Incluso hay algunas cosas interesantes que vamos a ver en el desarrollo de esta carta. ¿Por qué? Porque esto estaba siendo de tropiezo. Habían personas que se habían convertido al cristianismo y ya no tenían la necesidad de guardar estos ritos, de seguir estas obras de la ley, ¿ok? Pero habían algunos judíos que se pasaron a las iglesias de Galacia con ese pensamiento y enseñaban eso. Y es con motivo de ello que el apóstol Pablo decide escribir esta carta, ¿ok? Y vaya que le escribe muy molesto, ¿no? Enfurecido, porque estaban desviando la doctrina. Ahora, ¿qué consecuencias traía esto? No era poca cosa. Y ahora vamos a ver, ¿por qué? Porque lo que estaba sucediendo en ese entonces, como dijo nuestra hermana, también sucede hoy en día. De repente ya no te mandan a que te circuncides, pero sí hay otras falsas enseñanzas, doctrinas, que enseñan, oye, tienes que guardar sí o sí el día de reposo el sábado. Eso es irreemplazable. Y, ¿sabes qué? No puedes comer también de todo, ¿no? Pero no solamente estas cosas, vamos a ver otras implicancias más. Así que, dado este contexto, esto, como les decía, estaba generando tropiezo, ¿no? Tropiezo para los nuevos creyentes, ¿no? Ya no tenían que guardar ritos. Esta señal o pacto de la circuncisión fue reemplazado totalmente por el nuevo pacto, ¿ok? Por lo que hizo Cristo en la cruz. Vamos ahora a Gálatas capítulo 1, acompáñenme ahí para leerlo del 1 al 10, ¿ok? Vamos a ver aquí la sorpresa del apóstol Pablo por lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia, ¿ok? Voy a leer un versículo, me acompañan ustedes de manera alterna, ¿sí? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice en el 6? Estoy maravillado de tan pronto os traiga que nos llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como ángeles del cielo, se anunciaron otro diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, ¿no? O maldito, ¿ok? ¿Qué dice el 10? Pues busco ahora el favor de los hombres con el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía me agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok. Vemos que él inicia presentándose, ¿verdad? Ahora, no es casualidad, y ahora lo vamos a entender con el transcurrir de los versículos, por qué él se presenta de esta manera. Porque él dice Pablo, apóstol, dice, ¿verdad? Y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por voluntad de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué está queriendo decir él con esto? Oye, yo no busqué esto, ha sido un llamado de Dios. Él me escogió, dice, ¿no? Entonces, él obviamente lo que está tratando de hacer es mostrar su autoridad para decir que la doctrina que él enseña viene de Jesucristo, viene de parte de Dios y es veraz. ¿Ok? Y si la doctrina que él y los apóstoles enseñan es veraz, las otras, ¿qué son?
pues mentiras, son falsas, ¿verdad? Entonces, él está tratando de hablar de ello. Luego del saludo, él dice algo importante. Miren, vamos a identificar cuál es el problema. Dice aquí que había maravillado a Pablo. En este caso, no sé, de repente me equivoco, pero por el lenguaje, la palabra maravillar a veces tiende a ser algo sorpresivo, ¿no? Y cuando decimos maravillado, tiende a ser una sorpresa buena, ¿no? Pero en este caso no era algo bueno, ¿no? Lo que él está tratando de mostrar aquí es que está sumamente sorprendido, pero no de algo bueno, de algo que es malo, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema que había sorprendido a Pablo? Pues lo vemos aquí en estos versículos, ¿no? En el versículo 6 dice una expresión interesante, prontamente dice, ¿no? Prontamente, o sea, rápido. O sea, ¿qué nos da a entender aquí? Que probablemente ellos habían recibido la enseñanza veraz, sana, de parte del apóstol, y después de un tiempo, de un corto tiempo, ¿qué pasó? Dice, se habían alejado de Dios. Ahora, interesante, ellos seguían congregando. Cuando dice se han alejado de Dios, no se está refiriendo a que dejen de reunirse. No se estaba refiriendo a que dejen de hacer las obras que hacían como iglesia. Ni siquiera se está refiriendo a que dejen de oír la palabra. A lo que se estaba refiriendo era que estaban oyendo, sí, pero una doctrina errada, equivocada. ¿Ok? Entonces, dice, pronto se han alejado de Dios. Y da una descripción aquí de Dios, quien los llamó por la gracia de Cristo, dice, ¿no? Es decir, no por las obras de la ley, no por las obras que ellos se han podido esforzar en hacer para agradar a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es gracia? Algo que Dios nos da sin que lo merezcamos, ¿cierto? ¿Y por qué él empieza su discurso con eso? Porque otros judíos, maestros, falsos maestros, estaban enseñando que no solamente es el sacrificio de Cristo, se necesita también del cumplimiento de las obras de la ley, más el sacrificio de Cristo para ser justificado y alcanzar salvación. ¿Ok? Entonces, por eso es que se enojó mucho. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Ahora, ¿para qué habían hecho esto los Gálatas? Luego que ven ustedes en el versículo 6, se menciona también para qué hicieron esto. ¿Para qué se habían alejado de Dios? ¿Qué dice aquí? Ok, para seguir, dice, un evangelio, pero ¿cómo era este evangelio? Diferente. Ahora, ¿este era el evangelio de Pablo? ¿O a qué se estaba refiriendo? Ok, ¿no? Ahora, ¿y el que Pablo predicaba, era el evangelio de él o era el evangelio del Señor? Era el evangelio del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué menciona él aquí? Él dice una verdad acerca de ese evangelio diferente. ¿Cómo lo llama? ¿Qué encontramos en el 7? Dice, no hay otro. Quieren pervertir el evangelio. Pervertir el evangelio de Cristo, dice. ¿Ok? ¿Y qué nos da a conocer de este evangelio que es diferente? ¿Qué podemos encontrar? En lo que hemos leído, la lectura que hemos tenido hasta los versículos 10, miren lo que vemos a continuación. En el 7, ¿qué dice? No es que haya otro evangelio, dice. Es decir, solo hay uno, no hay más. ¿Ok? Solo hay uno, ¿cierto? Dice, no es que haya otro evangelio, dice, por si hay algunos, pero sí, perdón, sí hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Ok? Quieren distorsionarlo. ¿Por qué? Porque quieren imponer sus ritos, sus costumbres, sus rituales que tenían desde hace mucho tiempo y decir, es necesario los rituales que hacíamos, como la circuncisión, como el kosher y como guardar el sábado, más la obra de Cristo para recién ser justificados. Falso, no era así, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede? ¿Qué enseña Pablo de quiénes son anatemas? La palabra anatemas es ser malditos. ¿A quién? El apóstol Pablo está diciendo que se convertirán en malditos o en anatemas.
El versículo 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, o sea, se está involucrando él, ¿verdad? Si aún nosotros, dice, o un ángel, incluso un ángel, dice, del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, el tal sea, ¿qué cosa dice? Anatema. ¿Ok? Bien, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, ese tal es como maldito. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, esto ya estaba generando un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque lo que estos hombres estaban haciendo era, entre comillas, decir, ¿sabes qué? El sacrificio de Cristo es insuficiente. El Evangelio de Cristo, el hecho de que Él nació, murió, resucitó, como las Escrituras dicen, es insuficiente. Y eso es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso. De lo contrario, no hubiese tenido sentido para que hubiera venido Cristo y pasar lo que pasó, ¿no? Entonces, eso fue lo que enardeció al apóstol Pablo y esa fue la razón por la cual él escribe esta carta. ¿Ok? Vamos a ver ahora los versículos 11 al 24. Dice Pablo y el evangelio que recibió. Acá va a contar un poquito el verdadero evangelio, de qué consta, ¿no? Y también algunas cosas que testifiquen que lo que él está haciendo y el evangelio que está predicando es verdadero. ¿Ok? Dice aquí lo siguiente, ¿no? Mas os ruego, hermanos, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Miren lo que está diciendo, ¿no? O sea, el evangelio que él ha dado no es ni siquiera humano, ¿no? Ok, humanamente él lo predica, pero vino por revelación de Dios. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por quién, dice, por revelación de Jesucristo. Dice, porque ya habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él era judío, ¿ok? Dice, ¿qué hacía él? Dice, perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué más? La asolaba. Él era un perseguidor de la iglesia antes de convertirse a Cristo. ¿Ok? Incluso él consintió la muerte de Esteban, que fue el primer mártir que se menciona en la Escritura. ¿Ok? Luego dice, versículo 14, dice, y en el judaísmo, en la religión judía, aventajaba, dice, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, está diciendo, lo que hoy les están enseñando, son celosos de sus ritos, de sus tradiciones, de sus padres, ¿verdad? Yo era mucho más, dice. Claro, él incluso iba y mataba a los cristianos, consentía la muerte de Esteban y de muchos otros más, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consulté con los seres humanos, ¿no? Con las personas. Ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo. Claro, habían apóstoles antes de Pablo, ¿no? Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Acá hay otro versículo que habla del hermano de Jesucristo, ¿no? Por María y José. En esto dice que les escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, dice, en otro tiempo asolaba.
¿Y qué más hace? Dice, y glorifican a Dios en mí. O sea, estaban sorprendidos, ¿no? De que ese hombre antes los perseguía, antes los asolaba, y ahora él predica el mismo evangelio que ellos, ¿ok? Ahora, ¿Pablo no conoció a Cristo? Sí. sí lo conoció, pero resucitado. Por eso es que él cuenta en su experiencia y dice, yo no lo recibí de un hombre. Y vamos a ver eso, ¿no? Dice, ¿qué dice Pablo acerca del evangelio? En los versículos 11 y 12, acerca del evangelio, vemos lo siguiente, que no es de invención humana. El evangelio no es un invento que Pablo se hizo o que los apóstoles acordaron mencionar y anunciar a todo el mundo. ¿Qué más? Hemos visto también, él expresa lo siguiente, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que fue recibido y aprendido ¿de quién? De Jesucristo mismo. Interesante. Ok, todos sabemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Y resucitado se presentó a sus discípulos. Pero aquí este es un evento donde ya Jesús había ascendido a los cielos. Pero Pablo específicamente tiene un llamado especial. ¿Por qué? Y se le considera como otro de los apóstoles. Porque Pablo fue enviado por Jesucristo, comisionado, a llevar el evangelio a los no judíos. Y él tiene, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos cómo empieza la transformación de ese Pablo perseguidor de la iglesia que la asolaba, que aprisionaba a otros. Vemos cómo el Señor mismo se le revela. Dice que él estaba camino a Damasco, con personal allí, para perseguir a cristianos, asolarlos, ¿no? Y encarcelarlos, y tiene el encuentro con Jesucristo ahí. Y le llama el nombre que tenía en ese entonces, dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Y dice que él se arrodilla, se postra y le dice, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy el Señor a quien tú persigues, le dice. Y ese encuentro con Dios transformó su vida. Y él recibe el evangelio directamente de esa manera, de forma sobrenatural, ¿no? Entonces él empieza a hablar de esa experiencia y dice, ¿sabes qué? El evangelio no es de invención humana, el evangelio que yo recibí, yo no lo aprendí de ningún hombre, no me lo enseñó el apóstol Pedro, Pepito, Juan, no lo sé, ¿no? Fue recibido y aprendido de Jesucristo mismo, dice. Eso es lo que dice la Escritura, ¿ok? ¿Qué más? Pablo también narra en los versículos 13 al 14 y del 18 al 24 lo siguiente. Él muestra quién era, ¿no? Y en quién se convirtió como resultado del evangelio que sobrenaturalmente había recibido. Claro, ese encuentro con el Señor fue literalmente espectacular, ¿no? Dice también que luego que tuvo ese encuentro se quedó ciego por 3 días. Y esos 3 días él decidió ayunar, buscar al Señor, hasta que el Señor manda a un hombre de Dios, ora por él, dice, le devuelve la visión y ahí empieza su ministerio. Es sobrenatural lo que pasó en ese hombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? De los versículos 18 al 24 se menciona con quiénes estuvo. Él dice, ¿no? Luego yo subí con los apóstoles, estuve con ellos, ¿no? ¿Por qué está argumentando todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito? Decir, ¿saben qué? Yo estuve con ellos y en ningún momento me han dicho que es necesario las obras de la ley para ser justificado. Ellos que predicaban el evangelio antes que yo, porque yo los perseguía a ellos. ¿No? Entonces, no hay forma, esa enseñanza es falsa. Por eso se está presentando de esa manera. ¿Ok? Ahora, los versículos 15 y 16 es interesante porque él enseña con qué propósito fue su llamado. ¿Qué dice el versículo 15? A ver, lean. Pero cuando la verdad Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, Ok, dice lo siguiente, ¿no? Que fue apartado por Dios ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. ¿Y qué más? Y fue llamado, no fue por las obras que él hacía. No, porque en ese momento... Fue por su gracia, por la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué dice el 16?
¿Para qué lo llamó? El 16. Ok, ¿qué quiere decir esto? Él había sido apartado, dice, desde el vientre de su madre y fue llamado por la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios mismo le dio la revelación de que, ¿y quién era su hijo? Jesucristo. Él le dio la revelación y le dijo, ¿saben qué? Ese hombre es mi hijo, el que ustedes crucificaron. Él ha venido a morir por toda esta humanidad. Y él, cuando tiene un encuentro con Jesús, pues obviamente llega sobre su vida toda la revelación, ¿no?, de lo que él no tenía, porque él perseguía a los cristianos. ¿Y para qué le dio la revelación de su hijo? Dice, para que predicase su evangelio entre los no judíos, los gentiles, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. En ese tiempo, los judíos pensaban que la salvación era exclusiva solo para ellos, lo cual ese no fue el propósito de Dios, pero ellos lo entendieron así. Tal es así que incluso el apóstol Pedro, cuando el Señor lo manda a predicar a la casa de un tal Cornelio, que no era judío, él dijo, Señor, yo no voy a ir. Y dice que el Señor le muestra en una visión unos animales que para los judíos eran considerados animales que no podían comer. Entonces, dice, en esa visión, escucha la voz de Dios y le dice, Pedro, mata y come. Le dice, no, Señor, yo no voy a comer, porque eso está prohibido. Y Dios le muestra esa visión por 3 veces consecutivas. Y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, le dice Dios. Haciendo la analogía de que tienes que ir a predicarle a un no judío. Lo que para ustedes era, oye, la salvación es solamente para ustedes. No, la salvación es para todo el mundo, dijo. Y eso no entendía Pedro. Y cuando Pedro va a la casa de este no judío, el Espíritu Santo se manifestó y todos se convirtieron en esa casa. Y ahí él se queda maravillado de eso. Pero la comisión de predicarle específicamente a los no judíos no fue para Pedro, sino fue para Pablo. ¿Ok? Y Pablo viene después, ¿y qué tiene él? Dice, la revelación. ¿Y qué es la revelación del Hijo? ¿A qué creen que se está refiriendo? Jesús. ¿Ok? Y solo por medio de él hay ¿qué cosa? Salvación. Ahora, ¿quién tiene la revelación del Hijo? Ahora. La iglesia, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos la misma revelación del Hijo de Dios que en su momento la tuvo el apóstol Pablo. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el propósito de que Dios, independientemente de las formas, nos haya dado la revelación de su Hijo? Para que prediquemos su evangelio entre los no judíos. Empezó con Pablo, ¿verdad? Pero de ahí hasta nuestros días. Todo aquel que ha recibido la revelación de que por medio del Hijo Jesucristo es la salvación y la justificación del ser humano, está llamado ¿a qué? A que predique su evangelio. ¿Ok? Es la consecuencia, para eso hemos sido llamados. ¿Sí? Para eso nos llamó el Señor. Si ustedes ven también en el libro de Corintios, habla también de ese llamado, ¿no?, del ministerio de la reconciliación que nos da el Señor. Miren ustedes, retrocedan unas 2 páginas o 3, 2 Corintios capítulo 5. Van a ver ustedes ahí el ministerio de la reconciliación que nos ha encomendado aquí el Señor. ¿Lo encontraron? Sí. Miren, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, tenemos un nuevo nacimiento, iniciamos una nueva vida en Cristo. Ya estamos muertos al pecado y ahora vivimos para el Señor. Pero luego dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio ¿qué cosa? Okay. Ahora, ¿quién se reconcilió con quién? Nosotros nos con Dios.
Ok, pero ¿quién hizo la obra de reconciliación? No la hicimos nosotros. Es decir, nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios. Ahora, si no estábamos reconciliados con Dios, ¿cómo estábamos? Apartados en pecado, ¿no? Condenados, ¿cierto? Pero dice que Dios nos reconcilió por medio de Cristo. ¿Y qué cosa nos dio? ¿Qué dice ese versículo? 18. ¿Qué nos dio? El ministerio. Ok. Ahora, ¿qué se entiende por esto? Cuando dice nos dio el ministerio de la reconciliación. Para que nosotros reconciliemos al Padre, al pueblo con el Padre por parte de Dios. Claro. Ahora, todos tenemos o no tenemos un ministerio, según este versículo. Todos tenemos todo aquel que ha recibido la revelación de su Hijo. Es como decir lo siguiente, ¿sabes qué? Oye, no sé, abren una vacante para cierto puesto con este perfil y estas son las funciones a cumplir, ¿ok? Entonces, calificamos ese perfil y nos contratan, ¿cierto? Nos han contratado para cumplir esa demanda que ellos tienen para con nosotros. Tienen ese propósito, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Cumplir aquello para lo cual me han contratado. Si no lo hago, ¿qué va a hacer mi empleador? Chao, pues, ¿no? Ahora, nosotros hemos recibido la revelación de su Hijo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora, ¿es solamente predicar el Evangelio? Ahora vivimos también para predicar el Evangelio. Porque una cosa es que nosotros muy esporádicamente predicamos la palabra y otra cosa es que vivamos para hacer eso. Porque ese es nuestro llamado. Él lo tuvo, pero ahora lo tenemos nosotros, ¿no? Es decir, tenemos el mismo privilegio que Dios le dio al apóstol en aquel entonces, a toda la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no debemos esperar a que, no sé, pues haya una campaña evangelística o todos salgamos como iglesia a predicar. Cada uno lo puede hacer. Y no solo lo puede hacer, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es su llamado, es su ministerio. Imagínate que el Señor, no sé, venga y nos evalúe a cada uno, nos diga, oye, desde que conociste al Señor, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? No sé, unos dirán 1 año, 2, 5, 10, 15, qué sé yo. Ok, y te diga, ¿sabes qué? ¿Y cómo va tu ministerio que te he encomendado? ¿Cómo va tu ministerio de la... Porque para eso te he llamado, te voy a decir. Ah, es que está trabajando el Señor. No tenía tiempo. ¿Qué le decimos? No hay excusa, ¿verdad? No va a haber excusa. Entonces, para esto hemos sido llamados. Empezó con él, ok, pero esto se difundió a toda la iglesia. Tenemos un ministerio. No necesitamos tener un púlpito para predicar la palabra. Siempre, como les comento, ¿no? Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos. Hay personas que nos rodean. Entonces, tenemos que asumir ese llamado, ¿ok? Bien, entonces, eso fue los versículos 15 y 16, donde el apóstol Pablo enseña, ¿no? Desde cuándo fue apartado y para qué. ¿Saben qué dice la Escritura de nosotros? Que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Gracias. O sea, Dios sabía que tú y yo íbamos a estar sentados algún día aquí escuchando la palabra del Señor. Ninguno de nosotros lo sabía, Él sí. Antes de que existiera todo. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? La omnisciencia de Dios, la omnipresencia, la sabiduría, el poder de Dios manifestado. ¿Ok? Entonces, Él habla de esto y está diciendo, mira, pues lo que yo les digo es verdad. Yo he recibido así el Evangelio y es más, lo comprobé con los apóstoles. Cuando lo fui a ver, no me dieron una instrucción diferente. No hubo nada diferente. ¿Qué más vemos aquí? Ahora vamos al capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, después, dice, pasados 14 años, miren, ya habían pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, es decir, fue guiado por quién? Por el Señor, ¿verdad? Dice, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano,
expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ok? Él está diciendo que cuando él subió, en este caso a Jerusalén, ¿qué cosa hizo? Dice, conversó con los que ya tenían tiempo predicando el evangelio antes que él. ¿Quiénes eran esos? Los apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles. ¿Bien? ¿Qué más dice? Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, él no fue obligado a circuncidarse, dice. ¿Ok? Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, dice, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? En el 1 y 2 dice lo siguiente, ¿no? Él fue ¿con quién? Fue con Bernabé y fue con Tito. ¿Y qué pasó? Dice que expuso en privado a los que tenían reputación de predicar el Evangelio, no eran más que los apóstoles que ya estaban ahí, ¿no? ¿Quiénes eran estos apóstoles? Vamos a verlo ahora a continuación. Dice que él se encontró con el hermano de nuestro Señor, que era Santiago, ¿ok? Que era el hermano de Jesús por parte de María y José, ¿no? Porque Jesús tuvo otros hermanos. Pero este Santiago fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Era escéptico totalmente a su hermano, que él era el Mesías, hasta que lo vio resucitado, ¿no? Y ahí sí creyó, siendo su hermano, viviendo con él, viendo milagros y todo, ¿no? Pero bueno, ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Veamos lo siguiente. En el versículo 3, él da testimonio que en presencia de los apóstoles, él estaba con Tito. ¿Quién era Tito? Tito, a diferencia de Bernabé y de Pablo, era un no judío, era un griego. ¿Ok? Y él dice lo siguiente, yo he ido con Tito, él es griego, y ellos que están antes que yo predicando el evangelio, en ningún momento le han obligado a circuncidarse. Es decir, en ningún momento ellos que son referentes de la palabra, que la recibieron directamente de Jesucristo, no dicen que sea obligatorio estos ritos. Entonces, estaba desacreditando esa falsa enseñanza, ¿no? Y estaba poniendo sus argumentos, y argumentos de peso, ¿no? ¿Qué más menciona? En el versículo 4 dice que había falsos hermanos. ¿Dónde creen que estaban esos falsos hermanos? Pues en las iglesias, ¿no? Y estaban enseñando una doctrina errada, ¿no? Dice que estaban en la iglesia escondidos, ¿no? ¿Y qué hacían? Espiaban, dice, su libertad en Cristo con el propósito de reducirlos a esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, saben? Oye, habían hermanos introducidos que a nosotros nos miraban. ¿Qué hacíamos? ¿Qué dejábamos de hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque dice que el propósito era reducirlos a esclavitud. Porque querían volverlos a la ley en lugar de la salvación por gracia, ¿no? Ahora, ¿por qué genera esclavitud la ley? Por lo siguiente, ¿no? La ley nadie la puede cumplir en su totalidad. Era imposible cumplir toda la ley. Por eso que continuamente presentaban sus sacrificios. Porque eran pecadores, no podían cumplir toda la ley, ¿no? Pero hubo alguien que sí cumplió toda la ley. Y ese fue Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, por creer en Él, Dios nos atribuye la justificación que le dio a Él, nos la atribuye a nosotros, sin hacer nada. Y nos salva y nos da vida eterna, solo por creer en Él. Pero ese creer en Él tiene una implicancia, que es vivir para Él, ¿no? Obvio, ¿no? Obedecer su palabra. Ahora, ¿qué más? Dice, por esto fue, a pesar de que estaban aquí introducidos, ellos no se sometieron, dice, para que la verdad del Evangelio permanezca con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los enviados a predicar el Evangelio verdadero, el único Evangelio. Si ellos hacían algo que no era correcto, todo aquel que los veía a ellos como referentes lo iban a seguir. Es como, no sé, pues no, si tienes un referente en el trabajo
que hace las cosas bien de esta manera, oye, van a querer imitarlo, van a querer seguirlo, es un referente, ¿no? Entonces, de igual manera aquí, si uno de ellos, que eran los baluartes, las columnas, vamos a decirlo así, del evangelio de aquel entonces, indicaba, vete por acá, todos irían por allá. Y decía, vete por este otro lado, seguirían ese camino. Por eso él dice, ¿saben qué? En ningún momento, dice, nos sometimos a eso. ¿Para qué? Para que en nosotros permanezca la veracidad del evangelio y así la sigan. ¿Ok? Pero no podían evitar de estos falsos maestros. Entonces, ¿qué quedaba? Enseñar la verdad. ¿Sí? Hay un pasaje en la Escritura muy conocido donde dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuántas religiones hoy pueden haber que dicen buscar a Dios? Muchísimas. Muchísimas, ¿verdad? Pero, ¿cuántos evangelios hay? Solo uno. No hay más, hay solo uno. ¿Ok? Solo un evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? Estos estaban introducidos en las iglesias, distorsionando el evangelio verdadero, imponiendo sus costumbres, sus tradiciones, los ritos que tenían siendo judíos. ¿Ok? Ahora, vamos a leer los versículos del 6 al 10 para ver qué sucedió luego de que Pablo volvió a Jerusalén. Ya vimos la primera parte, vamos a ver ahora la segunda parte. ¿Qué pasa en los versículos del 6 al 10? Dice lo siguiente. Pero, dice, de los que tenían reputación de ser algo, o sea, se está refiriendo a los referentes del Evangelio, ¿verdad? Los apóstoles de aquel entonces, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Eso está refiriendo al pasado que puede haber tenido cualquiera que hoy es llamado del Señor. Es su vida antigua, no me interesa. Pero dice aquí, a mí, pues, los de reputación, o sea, se está refiriendo a los baluartes de ese entonces del Evangelio, nada nuevo me comunicaron. Yo he estado con ellos y nada nuevo me han dicho, ¿no? Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles, los no judíos. Dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, ¿no? Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Lo siguiente, ¿no? Él fue a los que tenían reputación en el Evangelio, ¿no? Los referentes de aquel entonces, y no dieron ninguna instrucción nueva. No le dijeron, oye, Pablo, lo que has escuchado, sí, también lo tienes que hacer. No, jamás. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque no era correcto. ¿Ok? Y ellos recibieron de primera mano el Evangelio de Cristo, porque ellos vivieron con Cristo, convivieron con Él. ¿Ok? Entonces, ellos estaban de acuerdo con Pablo. ¿De acuerdo en qué? No hay otro Evangelio. Y lo que están diciendo es condenable, dice incluso en el capítulo 1, dice que eso era condenable. ¿Por qué? Porque estaban haciendo inválido el sacrificio de Cristo con eso. No es suficiente, es insuficiente, es inválido. ¿Ok? ¿Qué más vemos aquí? Dice, vieron que le había sido encomendado a Pablo el ministerio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué significa esto? El ministerio de la circuncisión es a los judíos que habían recibido inicialmente el primer pacto, ¿no? Y de la incircuncisión, obvio, los gentiles, todos los que no son judíos y se han convertido ahora al cristianismo, no necesitan circuncidarse. ¿Ok? A eso se refería. ¿Qué más? Dice, tanto Pedro como Pablo fueron comisionados por Dios. A ellos les dio el Evangelio el Señor. ¿Ok? ¿Y qué más dice? En el versículo 9 dice, tanto Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas del Evangelio, ¿no? Les dieron la mano, dice, les dieron la diestra
en señal de aprobación. ¿A quién? A Pablo y Bernabé, que estaban ahí, y a Tito, ¿no? ¿Para qué? Para que prediquen a los no judíos. Y ellos, a los que sí eran judíos, a los de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empieza uno a los judíos y otros a los no judíos. Los que se habían circuncidado y los que ya no. ¿Ok? Un judío mesiánico, alguien que se ha convertido al Señor, ya no necesita circuncidarse. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la obra del Señor está por encima de todo eso. Ya no es necesario. ¿Quiénes son los que todavía guardan este rito de la circuncisión? Los que no han creído en que Cristo vino. Se han quedado en el antiguo pacto. Piensa que no es suficiente. Es la circuncisión del corazón. Claro, que ya es espiritual, ¿no? Es espiritual. Y eso tiene un significado. Y ya lo veremos más adelante, porque habla también esta carta. ¿Qué más? ¿Qué concluye con esto, no? No había razón alguna de seguir enseñanza de estos falsos maestros. ¿Ok? Ahora, ¿qué decían estos falsos maestros? Estaban obligando a cumplir la ley para que sean justificados. Ahora, ¿por medio de qué es la salvación? Por medio de la fe. Miren Efesios. Miren Efesios, de Gálatas está un poquito adelante, unas hojitas adelante. Capítulo 2. A ver. Capítulo 2. Lean el versículo 8 y 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ok, entonces, ¿por medio de qué es la fe? Por gracia, Por gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es un regalo. Es un regalo que Dios te ha dado. No es algo que tú te merezcas. Ninguno de nosotros merecemos eso. Pero acá dice claramente, ¿no? Porque por gracia son salvos, dice, ¿no? Y esto, dice, es por medio de la fe. Pero ni siquiera la fe nació de ustedes. Dios la puso en ustedes para que crean. O sea, todo lo hizo el Señor. Lo único que hacemos nosotros fue tomar la decisión de creer. Y Dios va desarrollando esa fe, ¿no? Y en el versículo 9, más claro no puede estar. Dice, no por obras. No es por obras. ¿Ok? No es por obras. No es porque ayudas a alguien. No es porque No está diciendo que no debemos hacer obras. Lo que está diciendo es que eso no te salva. No te salva. Ahora, lo que sí certifica que creemos en el Señor es cuando obramos, pero por medio de la fe que tenemos, no por un interés. Porque hay gente que empieza a hacer cosas por un interés o por un beneficio. No, nosotros hacemos las cosas como consecuencia de haber creído en el Señor. Y esas acciones, esa transformación de vida, de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de obedecer la palabra, de sujetarnos, ¿qué genera? Que haya una nueva vida en nosotros y la gente vea a otra persona en nosotros. Entonces, esas obras son producto de aquel en quien hemos creído. Y empezamos a obedecer su palabra, ¿no? Porque la evidencia de que tenemos fe es que obedecemos su palabra. Y la consecuencia de obedecer su palabra es una vida transformada. Pero si la gente sigue viendo la misma vida de antes en nosotros, pues, ¿de qué fe le podemos hablar? No hay un testimonio, no hay un impacto, no hay un cambio. ¿Ok? Ahora, vamos a poner ejemplos, ¿ya? La salvación solamente por medio de qué es y de quién. Por medio de la fe en quién. Ese es el evangelio verdadero, no hay otro. ¿Qué religión conocen que diga que la salvación no es solamente por fe? ¿Qué dice? ¿Qué dice la religión católica? ¿Por medio de qué es la salvación? ¿Por medio de qué es? Yo también pensé que es por Jesús, pero se desvían, ¿no? Claro. Ellos mencionan
que la salvación sí es por medio de Cristo, pero también por las buenas obras y por la tradición, las tradiciones. Son tres cosas que ellos argumentan que están desacreditando el evangelio verdadero. ¿Sí o no? Porque el único medio de salvación es Cristo, único y suficiente, no hay más. Pero ellos atribuyen, no, las buenas obras y el sacrificio de Cristo. Por eso es que se van en sus rituales de rodillas, ¿no? El día de sus- Sí, mucho desconocimiento, ¿no? Pero el problema no es, bueno, sí, también de ellos, porque no investigan, pero más de los que saben y siguen enseñando eso, desde el Papa hasta cualquier otro, ¿no? Que son títeres en realidad del diablo, ¿no? Porque llevan a la gente a la perdición. Ahora, ¿qué dice la Escritura de los que enseñan un evangelio diferente? Son malditos. Eso dice la palabra, ¿no? Los que enseñan un evangelio diferente, que la salvación no solamente es por Cristo, la Biblia dice son malditos. Y de ahí nos ha sacado a varios el Señor. Por eso es que no somos hermanos. Por eso que ese término hermanos es para los que han creído en Cristo, en el evangelio verdadero, los que han recibido la revelación del Hijo, ¿no? Pero ellos no, ellos tienen una serie de costumbres, y no solo ellos, muchas otras personas más también, o muchos otros, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Doctrinas cerradas que se enseñan hoy en día. Hoy hay, no sé, doctrinas donde dicen solamente el día de reposo es el sábado, como lo decían los judíos. Los judíos que querían, ¿saben qué cosa hacer? Judaizar a los cristianos. Eso querían hacer. Querían judaizar a los cristianos y les decían, ¿saben qué? Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día de reposo y tienes que comer lo que solamente comen los judíos. Como hoy en día, ¿no? La salvación en Cristo no es solamente por Cristo, es también por las obras que haces, es por guardar el día de reposo y muchas otras cosas más. Vuelvo a repetir, la Escritura dice, ellos son malditos. No es que deseemos que sean eso, ojo, porque nosotros hemos sido eso también. Pero Dios nos salvó, ¿verdad? Ahora, por eso es necesario predicar la palabra. Porque imagínate, en esos malditos estábamos nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estábamos nosotros ahí. ¿Y ahora quiénes pueden estar ahí? Tenemos amigos, tenemos familiares, tal vez padre, madre, hermanos, hijos, no lo sé. ¿Qué tenemos que hacer? Pues predicar el evangelio verdadero para salvarlos de esa condición. ¿Cuál es la condición final de un maldito? Se va al infierno. Esa era nuestra condición y por eso Dios nos salvó. Por eso es que urge predicar el evangelio verdadero. Que conozcan la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿No? Por eso esa carta trata de eso, de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. Ojo, esto no quiere decir, como ya estoy en Cristo, no obedezco a la ley. No, lo que se está diciendo aquí es que las obras de la ley no te van a salvar. Lo que te salva es Cristo. Igual tienes que esforzarte por cumplir la ley, ¿no? Pero la justificación se nos dio porque hemos creído en el que nos justificó en la cruz, Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante poder enseñar esto, ¿no? Porque hay una gran diferencia en el evangelio que dejó el Señor, que lo tenemos en la Escritura, que el que muchas veces escuchamos por todos lados. Hoy en día todo el mundo cree que se va a ir al cielo, ¿no? Todo el mundo piensa que muere allá por fin, está descansando, ¿no? Ya tenemos un angelito que nos cuida en el cielo, angelito, no ha llegado ni al techo de la casa. Entonces es peligroso esa creencia, ¿no? Miren, cuando hace unos meses atrás, creo que fueron 4 ya, tuve un tío que falleció. Gracias al Señor, él conocía al Señor. Y cuando estuvimos en el entierro, ¿no? Estuvimos allá en el cementerio y hubieron mucha gente, ¿no? Del trabajo y todo, ¿no? Y de pronto se reunió bastante gente y aprovechamos para compartir la palabra, ¿no? Y curioso porque parte de la familia quería que compartamos algo
pero del que ya había fallecido, que era mi tío. Bueno, hice mención de él, ¿no? Porque así sea salvo o no sea salvo, ya es irreversible su situación. ¿Por qué? La salvación se adquiere mientras estemos en vida. No te voy a hacer 10, 20, 30, 100 misas para sacarte del purgatorio y alcances salvación. Esa es una doctrina diferente, errada, ¿no? Y habla de que ellos son malditos, es lo que dice la Escritura. Ya están muertos, ya no... No hay más que hacer. Sea quien sea, no hay más que hacer. Pero, ¿para qué debemos nosotros como creyentes aprovechar esos momentos? Donde tal vez incluso ves personas que no has visto hace muchos años. Y de verdad, a veces es triste, pero a veces solo te reúnes con la mayoría de tu familia cuando hay un velorio. Y es una excelente, pero excelente oportunidad de que les prediques el Evangelio verdadero. Y fue razón ese momento de hablarles del Señor. Y estaban familiares, habían amigos, habían otros también que se habían puesto alrededor, ¿no? Y compartimos de la palabra del Señor, ¿no? Y le dijimos, ¿saben qué? Oye, nuestra vida acá ya tiene un límite, ya nos fuimos. Y que la salvación tiene que ver mientras estamos vivos y aceptamos a Cristo. Y para eso tenemos que reconocer que somos pecadores. Que el sacrificio de Cristo nos justifica si creemos en Él y nos hacemos hijos de Dios, ¿no? Y de verdad, puede ser triste un momento como ese donde encuentras a la familia congojada y lo que fuera, pero es también donde están con un corazón más dispuesto a escuchar. Así es que aprovechemos aún esas oportunidades, porque de verdad son oportunidades valiosas. Así nomás no tienes reunida a toda la familia, ¿no? Y vaya que muchas personas escucharon, ¿no? Y en fin, pero ese es el propósito, de que nosotros, que tenemos ya el ministerio de la reconciliación, lo anunciemos, ¿no? Y mostremos el Evangelio verdadero, ¿ok? No estamos obligados a cumplir las obras de la ley. No es una obligación, no debemos ya de hacerlo. ¿Por qué volver a la esclavitud de la ley? ¿Por qué dice esclavitud de la ley? Porque imagínate, de los 10 mandamientos, tú cumplías 9, fallabas en uno, ya fallabas en todos. Tenías que cumplir todos para que seas justificado, pero nadie pudo hacerlo, solo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Al no cumplir las obras de la ley, yo sigo estando bajo condenación. ¿Sí o no? Al estar bajo condenación, pues no tengo salvación. Pero si creo en Cristo, ahora sí, porque es por gracia. No es por lo que yo haya hecho o alcanzado a hacer de las obras de la ley. ¿Pero qué estaban haciendo estos judíos? Estaban judaizándolos y traerlos del nuevo pacto que era por gracia, echando ahora también la ley, hay que cumplirla. Nuevamente volverlos a la esclavitud. ¿Ok? Eso era lo que estaba sucediendo. Vamos a ver del 11 al 14. Miren ahora cómo repercutió esta enseñanza en uno de los líderes de la iglesia de aquel entonces. Por eso es que es peligrosísimo este tipo de doctrinas. ¿Ok? ¿Cuánto puede haber crecido las falsas doctrinas y enseñanzas en el mundo entero? Por todos lados. Por todos lados. ¿Cuál es, vamos a decirlo de esta manera, la religión que profesa, ¿no? O más cantidad o gran cantidad de fieles hoy en día? El Islam es el más grande y el catolicismo también, ¿no? Pero todos están llenos de ¿qué? De falsas enseñanzas. ¿Y cuál es la condición de esas personas según el Evangelio? Están malditos. Esa es la condición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mostrarles la verdad. ¿Ok? 11 al 14. Vamos a leer aquí cómo afectó la doctrina de estos falsos maestros. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué cosa hizo Pablo? Dice, le resistí cara a cara, es decir, lo confrontó. ¿Por qué? Dice, lo que estaba haciendo era de condenar. ¿Qué estaba haciendo? Vamos a ver. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era otro de los apóstoles, ¿qué hacía Pedro? Dice que él comía con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. ¿Ok? Pero después que vinieron, ¿qué hacía? Se retraía
y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora vamos a explicar esto. Versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y este era el apóstol Pedro. Ya no era, oye, cualquiera, era uno de los referentes de la iglesia de aquel entonces. ¿Cuál era el problema que se estaba dando aquí? Primero vemos lo que Pablo hizo cuando llegó Pedro a aquel lugar. Él observó lo que había estado haciendo, o le habían contado. ¿Y qué sucede? Dice que lo reprendió cara a cara, porque lo que había hecho era de condenar. ¿Y qué había hecho? Dice que antes que viniesen los que estaban enviados de parte de Jacobo, que era otro de los apóstoles, ¿ok? Dice, Pedro comía tranquilamente ¿con quién? Los gentiles son los no judíos, ¿ok? Y él se sentaba a la mesa, compartía, no había problema alguno. Pero cuando venía, de pronto, los que había enviado Jacobo, él decía, uy, no, mejor me aparto y me alejo de los gentiles, porque si no, estos son locos circuncisión, son locos obedecen a la ley, ¿no? Y él quería agradar a los dos bandos. O sea, dijo uno, claro, en ese momento, ¿por qué? Dice, porque tenía temor a los de la circuncisión. Entonces, ¿a quién estaba teniendo temor? ¿A los hombres o a Dios? Los hombres. Entonces, eso fue lo que dijo, oye, esto es de condenar. Yo puedo aceptar eso de alguien, no sé, pues, ¿no? Que está empezando recién y tiene temor, ¿no? Pero tú eres uno de los baluartes, de los referentes aquí en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que delante de todos. A veces es necesario eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si de repente lo hacía solamente a escondidas con él? En esa ocasión era necesario hacerlo abiertamente delante de todos, para que todos vean que él se había equivocado, que no era correcto, ¿no? Entonces, interesante lo que hace ahí, lo está confrontando a otro apóstol, que era antes que él todavía, ¿no? Ahora, dice aquí, ¿a quién más alcanzó a afectar dicha conducta de Pedro? ¿A quién más? ¿Se acuerdan? No. ¿A quién más alcanzó a afectar dicha conducta de Pedro? Lo hemos leído. A los gentiles, a los judíos. Hay otro personaje más que afectó ahí. ¿A quién? No, a Pablo no. Pablo lo confrontó. A Bernabé, ¿verdad? Claro, otros judíos, pero principalmente también a Bernabé, ¿no? Que había venido con Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Además de Pedro, otros judíos practicaban el mismo acto. ¿Y cómo era ese acto? Era un acto de hipocresía, porque por un lado estaba bien aquí, pero cuando venían los otros, no, ahora no voy con ellos, ¿no? O sea, no había definido su situación, no porque no conozca la verdad, sino por miedo, dice. Por temor, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo confrontó delante de todos. ¿Ok? Ahora miren cómo una falsa enseñanza y la presión de ejercer ciertos castigos puede doblegar a una persona hacia lo que no es correcto, ¿no? Por eso es importante seguir en la verdad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Como vimos ahí, confrontó duramente a Pedro. ¿Y cómo lo hizo? Delante de todos. No había, creo yo, otra forma, ¿no? Tenía que hacerlo públicamente para que todos sepan, aquellos que habían recibido esa mala enseñanza de Pedro, oye, estuvo mal. Estuvo mal, ¿ok? Entonces, esto nos enseña que cuando hay una enseñanza errónea, puede atrapar personas
que muchas veces tienen temor de los demás. Y por agradar a la mayoría, hago lo que la mayoría hace, sabiendo cuál es la verdad, ¿no? Ahora, esto no solamente sucedió en esa época, sigue sucediendo hoy en día. Sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Ahora, y esa mala enseñanza, esa enseñanza errónea, esa enseñanza que lastimosamente hace que la gente caiga en maldición, se viene repitiendo de generación en generación. Y así viene atrapando con una doctrina errada Satanás a muchas personas. ¿Ok? A muchas personas. Bien. Pero, ¿no sabe qué le dijo Pedro? ¿Cómo le respondió Pedro a Pablo? No se dice. Lo cual da a entender que obviamente aceptó que eso estaba mal, ¿no? Y lo que sí es cierto es que él sí se constituyó en un baluarte, ¿no? Fue necesaria la corrección y siguió en su camino. Además, él tenía conciencia que estaba haciendo mal. Sí, claro. Claro que sí, sí se corrigió, ¿no? Ahora, los versículos 15 al 21 dicen, ¿no? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Dice, sabiendo que el hombre, ¿qué dice? No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por ellas nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, se está refiriendo a la ley, ¿no? Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, o sea, ya no me rijo a ella, sino más bien dice, a fin de vivir ahora para Dios. Ya no lo hace, porque que la ley dice que hago esto y lo voy a tener que hacer. No, ahora lo hace porque ama a Dios. ¿Ok? Dice, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? La diferencia, dice, vamos a encontrar las referencias de las obras de la ley. ¿Qué aprendemos? Él nos dice, número 1, ningún hombre es justificado por las obras de la ley. No importa las obras que hagamos. Nosotros en el trabajo podemos obtener cierto crecimiento o posición por méritos propios, ¿verdad? Se puede, ¿no? Ok, pero la salvación aquí no se alcanza por tus méritos o los míos, por las obras que hayamos hecho. Se alcanza por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y la evidencia de que hemos creído es que obedecemos su palabra. ¿Ok? Bien, segundo, ¿qué más? Dice, ellos, refiriéndose a los apóstoles, siendo judíos, han creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Eso es lo que estaban mencionando ellos. Dice, yo estoy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué se refiere? ¿Qué está tratando de explicar él aquí? ¿Sabes qué? Ok, la ley es buena, dice que la ley es santa, es perfecta, ¿no? Eso lo dice en otro pasaje de los Salmos incluso. Pero ¿qué sucede? No es que la ley sea mala, pero ya no estamos en el acto de la ley, sino de la gracia. ¿Okay? La salvación es por gracia, es por fe, no por el cumplimiento de la ley. ¿Pablo debía cumplir la ley? Sí, claro, debía buscar siempre obedecer la ley, pero eso no lo iba a salvar. Lo que a él lo iba a salvar es que creyó en Cristo y ahora vive para Dios. Y si vives para Dios vas a hacer lo bueno, ¿no? Y si haces lo bueno, obviamente vas a hacer lo que la ley dice. ¿Sí? Es diferente. Ahora, ¿qué más? Dice que Jesús murió cumpliendo toda la ley.
Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A qué se refiere esto? Cristo sí cumplió toda la ley. ¿Él pudo ser justificado por cumplir toda la ley? Sí, el único, ¿no? Pero ¿qué más dice? Por la fe en Jesús, Pablo y todos los que creen en Él, en el que sí cumplió la ley, son justificados delante de Dios. Él está nuevamente reiterando cómo es la salvación, cómo es la justificación. No es por las obras de la ley, es por haber creído en Jesús. ¿Ok? Ahora, enseñar y aprobar que uno es justificado por la obediencia a la ley haría insuficiente, inválido la muerte de Cristo. ¿Ok? El sacrificio de Cristo es más que suficiente, no necesita nada más. Todas aquellas enseñanzas que vengan y se digan, oye, sí, yo creo que la salvación o la justificación es por medio de la obra de Cristo, pero más esto, o más esto otro, o más esto otro, error. No solo error, la Biblia es tan seria con ese tema que dice que son malditos. Esa enseñanza los hace malditos, porque están atentando contra lo que hizo Jesucristo y su obra en la cruz. Esa es la realidad. ¿Ok? Conclusiones. Primer punto, es sumamente grave, dice, sumamente grave atribuir la justificación del ser humano, o sea, la salvación, ¿no? Por cualquier otra razón que no sea solo por la fe en Jesucristo. Es grave, ¿ok? Sumamente grave. Si no fuera así, yo no creo que Dios pondría una sentencia como tal, ¿no? De decir son malditos. Claro. Es grave, es sumamente grave. ¿Por qué creen que es sumamente grave? No solamente porque anula el sacrificio de la obra de Cristo en la cruz para justificarnos y salvarnos, sino que lleva a esa persona a la condenación. Pues. Lo lleva a la condenación. Entonces, obviamente para Dios eso es serio, porque Él nos ama y no quiere que perezcamos, ¿no? El otro punto a concluir dice, aprobar esto hace a la persona maldita, ¿no? Porque invalida la obra perfecta de Cristo en la cruz para la salvación. Ahora, así como Pablo, el apóstol Pablo, dice, debemos de confrontar a todo aquel que enseñe dicha postura y rechazarla profundamente, porque no es la sana doctrina, no es el Evangelio, no es el Evangelio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Basta con un poquito de distorsión y ya no es la pureza del Evangelio, ya no es la sana doctrina, ¿ok? Es como, a ver, imagínate, acá tenemos un vaso con agua, ¿no? O de agua, como quieran decir. Si este vaso estuviese lleno y yo le echo una gotita de cianuro, ¿qué pasa? ¿Y qué hace el cianuro? Es saludable. Te va a matar. Pero fue una sola gota, nada más. Te va a matar. Lo mismo sucede. Basta algo que contamine la sana doctrina, el verdadero evangelio te va a matar. Y así estaba. Y esa es una descripción que la da el mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por una falsa enseñanza que vino tradición tras tradición, ¿no? ¿Qué más? Dice, si aceptamos estas falsas enseñanzas, estamos desechando toda la gracia. ¿Por qué? Versículo 21 dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, la salvación, entonces por demás murió Cristo. Aceptar esa enseñanza de que otras cosas más deben cumplirse sí o sí, es rechazar la gracia de Dios, el regalo de salvación de Dios. Y la Escritura dice en el libro de Hebreos que si rechazamos la gracia que Dios nos ha dado, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Es decir, ya fuimos, ¿no? Finalmente, dice, en la actualidad tenemos muchas falsas doctrinas
que enseñan a volver a la esclavitud del cumplimiento de la ley para ser salvos, para ser justificados, ¿ok? Invalidando el sacrificio de Cristo, para el cual ahora vivimos, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos analizado, a grosso modo, estos dos primeros capítulos de la carta a los Gálatas, pero ya sabemos cuál era el propósito que estaba sucediendo en esas iglesias. ¿Por qué dejó esta carta el Señor también para nosotros? Porque sufrimos también del mismo problema. Sufrimos también de ello, ¿no? Acuérdense, la Biblia, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, ¿no? Dice que es contra gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. Es una lucha espiritual, ¿no? En otra de las cartas menciona y dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A eso nos enfrentamos. Ahora, esas doctrinas, así como esta doctrina verdadera del Señor, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no la recibí de hombre, ¿eh? ¿Quién me la dio a mí? Dios mismo me trajo la revelación y de ahí empecé yo a predicar. De igual manera, las doctrinas de error no nacen de un hombre, vienen de las tinieblas, ¿no? Y la Escritura dice que son espíritus engañadores y dice también que son doctrinas de demonios. Vamos a ponernos de pie.